Amén, hermanos, shalom. Bendiciones a todos los que están aquí en el estudio, los que están escuchando la grabación. Y continuamos con la serie que tenemos ya varias semanas estudiando sobre la santidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la santidad en la intimidad. Quizás para muchos es de tabú, pero para la Biblia no lo es. Amén. Y vamos a comenzar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 3, por favor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí el escrito por parte del apóstol Pablo, donde se dirige a la iglesia de Tesalónica y les está instruyendo y les está enseñando que la voluntad de Dios es que practiquemos la santidad. Entonces, Dios lo que quiere, lo que espera de su pueblo es que practiquemos esto, que vivamos en santidad. Ahora, recuerden que vivir en santidad o en santificación es vivir apartados del pecado. La palabra santidad viene del hebreo kadosh. Kadosh significa ser apartado, ser separado, ser puesto en un lugar especial. Entonces, dentro de este contexto, entendemos que Pablo señala que una de las formas que podemos practicar la santificación es alejándonos del pecado de fornicación. Entonces, una manera en que podemos santificarnos es apartarnos del pecado de fornicación. Hoy en día, comúnmente se entiende que la fornicación es un acto sexual fuera del matrimonio. Sin embargo, la definición bíblica es más amplia. La palabra fornicación viene del griego porneia. Y aquí se los voy a poner en el chat. Porneia, así es como se dice, se escribe. Y lo que es porneia significa o es acto sexual ilícito o prohibido. ¿Ok? Entonces, quiero que cuando estemos leyendo la Biblia y encontremos la palabra fornicación o fornicar, que se está hablando de pornea, y pornea es cualquier acto sexual ilícito o prohibido. No solamente es relaciones fuera del matrimonio. Por lo tanto, cuando Pablo exhorta a que practiquemos la santidad al apartarnos de fornicación, nos está indicando que es un deber de todo hijo de Dios distanciarse de toda práctica sexual ilícita. Es un deber. O sea, no se puede justificar, no se puede negociar. Para poder obedecer este mandato apostólico, debemos primero definir, según las escrituras, qué es considerado pornea o relaciones íntimas ilícitas ante los ojos de Dios. La Biblia nos define o nos explica, nos enseña qué es pornea, fornicación. Entonces de ahí, entonces tenemos ya una imagen clara de lo que es esta prohibición y podemos abstenernos, podemos alejarnos de lo que sea pornea. Amén. Vamos a entrar al tema en el punto número 1, lista de pornea. Amén. Y vamos a comenzar en el libro de Levítico, capítulo 18, versículos 1 al 5, por favor. Levítico 18, versículos 1 al 25, pero lo vamos a estar leyendo en pausas, porque es bastante y necesitamos seguir desglosando ah, los versículos que vamos a estar leyendo y así poder entender bien lo que dice el capítulo. Amén. Pero vamos a comenzar ahorita a leer del versículo 1 al versículo 5, por favor. Recuerden, vamos a leer hasta el 25, pero ahorita vamos a leer del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Amén. So aquí tenemos el versículo, o más bien disculpen, el capítulo 18 de Levítico, donde comienza con la ordenanza de Dios para su pueblo sobre los límites o prácticas que deben ellos o sea, abstenerse
que vienen de origen pagano o de origen que se pudiera considerar pecado. ¿Ok? So aquí menciona en particular a la nación de Egipto y la menciona por el hecho de que de la tierra de Egipto había salido Israel. Entonces ellos ya venían con un concepto egipcio, aunque eran israelitas, por haber vivido casi 400 años en la tierra de Egipto, ellos ya se habían mezclado con la cultura, las prácticas, las ideologías, quizás hasta la religión. Y por eso Dios les dice, no vayan a continuar con esta práctica egipcia que aprendieron. Y luego dice, y también no hagan como los cananeos. ¿Por qué? Los cananeos o la tierra de Canaán era la tierra a donde ellos iban. El lugar, el destino del pueblo de Israel, la tierra prometida. Y lo que pasa es de que en esta tierra, en la tierra de Canaán, vivían o habitaban muchos pueblos que tenían costumbres corruptas. Y por eso Dios les tiene que advertir, no hagan como el lugar de donde vienen y no vayan a adoptar las prácticas del lugar donde van a ir. El propósito de los mandamientos y estatutos divinos es establecer una clara distinción entre lo santo y lo profano. Y quiero que mantengan esto bien en su mente, porque este es el fin, el propósito de la santidad. De cuando la palabra de Dios nos enseña qué es santo y qué no lo es para que nosotros en nuestras vidas marquemos esa línea. Y si somos parte del pueblo santo de Dios, tenemos que estar del lado de la santidad. Si no lo somos, pues entonces quédense en el otro lado. Pero el fin de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es marcar esa distinción de que no haya preguntas, cuestiones, oh, que si puedo hacer esto, que si no puedo hacer aquello. Simplemente lean la palabra de Dios y ahí nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La palabra de Dios nos ayuda a vivir dentro del marco de santidad que Dios exige. Dios tiene un estándar para su pueblo, hermanos. Ujú. Dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si Dios nos ha llamado, si somos parte de su pueblo, Dios tiene un estándar para nosotros. Ese estándar es lo que la Biblia le llama santidad. A continuación, el texto nos va a enseñar cuáles son las prácticas que son consideradas como pornea o inmoralidad sexual según la perspectiva divina. Y hago énfasis aquí, hermanos, porque yo no les voy a enseñar el estándar de la santidad en la intimidad según mi criterio, según mi opinión. Y tampoco les debería de importar. Al único que debemos tratar de agradar y obedecer es a Dios. Y por eso es que vamos a ver, según la Biblia, cuál es la perspectiva divina de la santidad en la intimidad. Vamos a continuar leyendo el texto. Quien pueda me ayuda a leer el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Amén. Desnudez. Entonces, aquí, hermanos, vamos a encontrar la lista de actos sexuales ilícitos, que pues es lo que vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 25. La Biblia nos va a marcar esa línea que les estoy explicando. O sea, la línea de lo santo y lo profano. Y Ujú. aquí, en este caso, está redactado desde la perspectiva del varón. En otras palabras, se dirige al varón. Pero esto no significa que estas leyes no aplican a la mujer. También, por lógica, se entiende que si al varón se le pide santidad en la intimidad, pues también a la mujer. Aunque se dirige al varón, se entiende que también aplica a la mujer. Ujú. Ahora, aquí el versículo 6 establece la prohibición de acercarse íntimamente a una parienta próxima. Así es como dice la Reina Valera, parienta próxima. Pero Ujú. la cuestión es, ¿qué es una parienta próxima? Entonces, Un para familiar. esto, vamos a ir un poco más allá de la traducción, vamos a ir al hebreo, porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, y ahí viene del hebreo She'er Basar. ¿Ok? Eso así es como se dice, She'er Basar, que literalmente significa carne cercana. ¿Ok? She'er es cercano y Basar es carne. La Reina Valera lo traduce como parienta próxima. Es lo mismo, nomás diferente manera de decirlo. Este versículo funciona como una introducción general, ya que en los pasajes siguientes se detallan los distintos casos que definen lo que implica llegarse o unirse en intimidad con la carne cercana, es decir, con un familiar próximo. Y ahorita vamos a leer qué significa esto, cuáles son estas prohibiciones que no debemos acercarnos. El versículo 7, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre
es no descubrirás de su desnudez. Ok, La, entonces aquí está hablando de que no es lícito, Ujú, ¿ok? Tener relaciones íntimas entre padres e hijos, ujú, ¿ok? amén. Entonces, ahora en tiempos modernos se le conoce como incesto, pero pues esto viene desde la palabra de Dios. Esto sería pornea. Si alguien comete este acto, sería pornea o fornicación, como se traduce en la Reina Valera. Pero vamos a continuar leyendo. El versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Amén. ¿Quién es, en este caso, quién es la mujer de tu padre? ¿A quién se estuviera refiriendo? Porque anteriormente ya habló de la madre. Ahora está hablando de la mujer de tu padre. Eso no puede ser la misma persona. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién sería la mujer de tu padre? O como Aquí una en el hija, versículo como 8 es una la mujer de madrastra. tu padre. Madrastra, Oh, exactamente. ok, ok. Entonces, es ilícito madrastra con el hijo o padrastro con la hija. Ujú. Ahora, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Amén. La, Entonces, ahora está hablando de hermanos. Mm. Relaciones entre hermanos es pornea, fornicación. Vamos ahora al versículo 10. la desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Ok, ¿de La, quién está hablando aquí? Los nietos, sí, porque oh, dice ok. la hija de tu hijo o la Eh, hija de tu hija, ¿verdad? Estamos hablando de los nietos, entonces eso también es ilícito. El versículo 11. la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Ok, ya en el versículo 9 se habla de los hermanos, ok. Ahora el versículo 8 también está hablando, dice, es tu hermana, pero ¿qué es la diferencia entre esta hermana del 11 a la hermana del 9? Medios hermanos, es como lo conozco yo, ¿verdad? Ok. Entonces, el versículo 9 habla de hermanos de sangre, ¿verdad? Ya aquí el 11 habla de medios hermanos, entonces también entre medios hermanos es ilícito. Ahora, Ujú. vamos a leer del versículo 12 al 14. Vamos a leer esos tres porque los tres hablan de lo mismo. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre no De descubrirás. tu madre, dice. O de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Am, ¿De como de, quién? como de una tía o algo así. Exactamente. Tíos y tías. Dice, ni la que es hermana de tu padre, ni la hermana de tu madre. Ujú, Dice, ni siquiera la esposa del hermano de tu padre. O sea, tanto tías de sangre o tíos o tías políticos, tampoco. No se puede. Eso es ilícito, es pornea. El 15. Dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Amén. Entonces ahora está hablando de las nueras, pero también entendemos que aplica para los yernos, ¿verdad? La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano, Ok, ¿de quién está hablando aquí? de la, La nuera, a mí no, de la, de la ¿cómo? una hermana con un hermano, ¿no? No, no es hermana, es la mujer de tu La hermano. mujer ¿Quién de, es? ajá, es como estas, ¿cómo se Oh, llaman? Mi cuñada. Exactamente, cuñada, pero hay dos tipos de cuñados. ujú. En este caso se está hablando de los cuñados políticos, o sea, del otro lado, ¿verdad? El 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Amén. Aquí tenemos, son dos cosas que menciona. Dice aquí la desnudez de la mujer y la de su hija. Ujú, No puedes agarrar a la mamá y a la hija también. Y ujú, luego menciona, no tomarás a la hija de su hijo. Está hablando aquí de los nietos también. Se tiene que escoger, o va a ser con la que es la mamá, o con la hija, o va a ser con el nieto, pero no se puede con los tres. ujú. ¿Ok? El 18.
No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Ok, Y no, entonces ahora está hablando aquí, ahora sí son cuñadas o cuñados, pero de sangre. Ahora sí, la hermana de la mujer, ¿verdad? Entonces, ujú. en el versículo 16, habla de los cuñados políticos. Aquí ya está hablando de los cuñados de sangre. Son inmoralidad sexual. Ahora el 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras este es su impureza menstrual. Ok, eso dice, no te llegarás a la mujer mientras esté en su impureza sexual. ¿De qué está hablando? Menstrual, Menstrual. disculpen. ¿De qué Menstrual, está hablando aquí? periodo. Exactamente, cuando la mujer tiene ese tiempo, que Periodo por lo menstrual. regular es como una semana, entonces dice, no puedes allegarte a la mujer, aunque sea tu mujer. Durante su tiempo de menstruación, no te puedes allegar carnalmente o íntimamente con ella. El versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, ¿De qué está hablando aquí? como meterse con la mujer de otro hombre. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama eso? Adulterio. Adulterio, ¿ok? Oh, Entonces, todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio. Ahora el versículo 21, un versículo interesante. ¿Qué dice ahí? y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No. Amén. Entonces aquí voy a hacer un poquito de pausa porque les quiero dar un poco de contexto para entender lo que significa este versículo. El destino final del pueblo de Israel era la tierra de Canaán, como ya les había mencionado, donde habitaban naciones paganas entregadas a prácticas abominables. Ese fue uno de los motivos por el cual Dios dijo, voy a usarlos ustedes para sacar a estos pueblos paganos de la tierra, para eliminarlos. Entre ellas, una de las prácticas que más se destacaban era la idolatría. Uno de los dioses cananeos de mayor relevancia era Moloch, al cual se le ofrecían sacrificios humanos, en particular niños, bebés, que eran quemados en el fuego. Frente a esta práctica horrenda y contraria a su santidad, Dios ordenó de manera tajante a Israel que no la imitara, prohibiendo expresadamente el sacrificio de sus hijos a Moloch. Lo interesante de esta prohibición, que tiene que ver con la idolatría, aparentemente como que no encaja con el contexto, o sea, no fluye, porque está aquí mencionando, no descubrirás o no tendrás relaciones con esta persona, con esta persona, con esta persona, ¿verdad? Y de repente entra el 21 y como que cambia el asunto. O sea, no, si lo leemos así nomás, superficialmente, no encaja el texto. O sea, ¿por qué es que Dios hace una prohibición sobre la idolatría dentro de una lista de actos de inmoralidad sexual? Y aquí es donde entra el contexto histórico. Dentro del culto pagano e idólatra se practicaba lo que se llama prostitución sagrada. Era algo que era muy común y estas pues eran prostitutas. También habían hombres, pero en la mayoría de los casos eran mujeres. Estas prostitutas estaban dentro de los templos de sus dioses. Y en este caso, se está hablando de Moloch. Entonces, las prostitutas de este culto a Moloch vivían en los templos y parte del culto a este dios era la prostitución sagrada, con los cuales los adoradores venían para tener relaciones con estas prostitutas sagradas como en forma de culto o celebración a sus dioses falsos. Y dicen que para que no se oyeran los gritos de los bebés, tocaban tambores, ¿ok? Para que así no se oyera el sufrimiento de los niños. Entonces, este es el contexto del versículo 21 y es por eso que si uno lo lee así superficialmente, pues no encaja, pero ahora entendiendo que el contexto o el trasfondo detrás de esta prohibición viene lo que es la prostitución sagrada, entonces por eso es que Dios la incluyó ahí, porque después del acto de la prostitución, 9 meses después venían los bebés, ¿qué culpa tenían ellos? Y eran quemados vivos. Entonces, esto es lo que se practicaba antes y es una de las razones por qué Dios dijo, vayan y van a sacar a esa gente de la tierra prometida. Amén. Ahora, vamos a continuar con el texto, el 22. No te echarás con varón como con mujer,
es abominación. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Homosexualidad. Exactamente, ¿ok? Entonces, no vas a hacer el acto o sea, hablando del varón, recuerde que se está dirigiendo al varón, dice, no te vas a echar o acostar con varón como lo haces con mujer, porque es abominación. La palabra abominación ahí es que le da asco a Dios, que no lo soporta. El 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Bestialismo, bestialidad, así es. ¿Ok? Eso es otro acto que igual es pornea, está prohibido. El 24 y el 25, vamos a concluir, 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Amén. Aquí Moradores. ahora entendemos por qué Dios dijo, écheme para afuera a estas naciones paganas, todo lo que ellos practicaban, toda esta lista que Dios aquí dio es pornea y es lo que se practicaba en la tierra. Y por eso dice el 25, y la tierra fue contaminada. Vamos a ir a Levítico 19, el versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Amén. Entonces aquí tenemos la palabra fornicar, pero en este caso encontramos en el hebreo que viene de la palabra saná. Cuando leemos esta porción en hebreo, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola saná. ¿Y qué es saná? Saná significa prostitución. Este término se refiere, en esencia, a tener relaciones íntimas con múltiples personas, lo cual también se conoce como promiscuidad. Una persona promiscua es una que se acuesta con uno, luego otro y otro y otro y así se la pasa la vida. Esto es prostitución sana y también forma parte de lo que es pornea. En cualquier caso, se trata de una forma de inmoralidad sexual y los hijos de Dios están llamados a evitar este tipo de conducta. A través de estos pasajes aprendimos lo que significa pornea, es decir, los actos de inmoralidad sexual. El propósito de estas ordenanzas es que el pueblo de Dios no practique las mismas cosas que el mundo hace, ya que estas acciones son abominación delante de Dios. Por lo tanto, abstenerse de este tipo de prácticas es una expresión de santidad en el ámbito de la intimidad. Vamos a 1 Corintios 6:13, porque Pablo nos va a dar una perspectiva sobre la importancia de vivir apartados de la fornicación, de la pornea. Las, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Amén. Dios, Entonces podemos ver aquí, hermanos, que dice que nuestro cuerpo no es para pornea. O sea, aunque físicamente lo podemos hacer, Ujú. pero no significa que está correcto hacerlo. Dice, el cuerpo no es para fornicación, no es para practicar la intimidad como quieran, cuando quieran, con las personas que quieran. No, hay una línea de santidad que debemos marcar. Y si somos hijos de Dios, debemos de mantenernos dentro de lo que es la santidad en la intimidad. Bueno, vamos a entonces ir al punto número 2. El pecado de pornea. El pecado sexual posee una característica que lo hace único y distinto de otros pecados. Por ahí se escucha que dice que todo pecado es igual para los ojos de Dios. Eso es incorrecto según la Biblia. Hay categorías y hay niveles de pecado. Y el pecado sexual, según lo que vamos a ver en la Biblia, es diferente a los demás. La mayoría de los pecados se cometen ya sea contra Dios o contra el prójimo. Por lo regular caen en esas dos categorías, ¿verdad? Por ejemplo, la idolatría es un pecado contra Dios. El robar es un pecado contra el prójimo. Ahora, lo particular del pecado sexual es que además de ser una ofensa contra Dios y contra otra persona, también es un pecado contra uno mismo.
que pecamos contra nuestro propio cuerpo. Y esto lo enseñó el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, por favor. Aquí lo tengo. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorarás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Perdón, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. So, aquí tenemos una vez escrito del apóstol Pablo, donde en este caso se dirige a la iglesia de Corintio y les manda a huir de la fornicación. Para ilustrar su seriedad, utilizó una poderosa analogía al describir nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cedemos el derecho sobre nuestro cuerpo que deja de pertenecernos y pasa a ser morada del Espíritu Santo. Así que esto significa que la sexualidad ya no se puede vivir y no se debe practicar como uno quiera o como el mundo lo hace, sino que por el hecho de que dice Pablo que fuimos comprados con precio de sangre y que nosotros voluntariamente entregamos nuestras vidas a Dios a través de Cristo, entonces dice aquí que nuestro cuerpo ya no es nuestro y por lo tanto debemos de vivir dentro del marco de la santidad que Dios demanda. Ahora, repito, esto aplica solamente para los que son hijos de Dios, los que han entregado su vida a Dios. Si no han hecho el compromiso con Dios, si no le importa pues vivir en obediencia a Dios y es parte del sistema del mundo, pues esto no aplica porque pues Dios no está morando en ellos. Obviamente Dios no se agrada de esto, pero igual no se le puede forzar a vivir según las leyes de la Biblia si es que no ha entrado en pacto con Dios. Debemos de guardar la santidad entendiendo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Punto número 3. Lo espiritual de la intimidad. Un aspecto de la sexualidad que con frecuencia se pasa por alto es que va mucho más allá de lo físico. La intimidad no se limita al cuerpo, sino que también involucra la dimensión espiritual del ser humano. Y pues actualmente ustedes saben, hermanos, en el mundo que vivimos, que ya la sexualidad pues es algo como normal. O sea, ya no hay santidad, ya se practica el acto con cualquier persona, hay veces que ni siquiera se conocen y lo hacen, porque el enemigo nos ha vendido de que la sexualidad simplemente es un acto, un instinto, ¿verdad? Dicen, o es algo natural, o que solamente es físico, solamente por el rato, por el momento solamente, pero no. Las escrituras enseñan que esto, el acto de la intimidad, tiene un componente espiritual. Y ese es fundamental explorar este aspecto para comprender por qué para Dios la santidad sexual es tan importante. Para comenzar a descubrir el lado espiritual de la intimidad, vayamos al libro del principio, a Génesis. Aquí vamos a encontrar la primera alusión al acto íntimo entre hombre y mujer. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. 24. Por tanto, dejarás el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Amén. Entonces aquí, hermanos, el texto enseña que cuando un hombre encuentra a la mujer con la que desea compartir su vida, debe desligarse, ¿ok? Debe haber una separación, desligarse emocional y funcionalmente de sus padres para unirse a su esposa. En otras palabras, cuando uno está soltero, hay una relación, hay una conexión directa entre el padre y el hijo. O sea, el hijo debe hacer lo posible por honrar al padre, a los padres, debe de obedecerlos, especialmente si vive bajo su techo, debe de obedecer sus reglas. Pero dice aquí que cuando entonces el hombre deje, entonces va a haber una desconexión. Y no indica que el hombre va a quedar desconectado. Si se va a desconectar de un lugar, es porque se va a ir a conectar a otro. En este caso, se va a conectar con la esposa. Esta unión implica una nueva prioridad
y conexión. Y como resultado, ambos se convierten en una sola carne. La expresión una sola carne proviene del hebreo basar ejar. Esto es el resultado de cuando el hombre se desconecta de los padres para conectarse con la mujer, según la Biblia, y según el hebreo, es basar ejar. Se han convertido en una sola carne. Ahora, esto ha sido interpretado por sabios judíos y cristianos como una referencia directa a la consumación sexual entre el hombre y la mujer. El acto íntimo se produce una unión física y emocional en que el hombre se entrega a su esposa y la esposa a su esposo, cumpliendo así el concepto de basar ejad. En ese mismo momento íntimo, donde de manera literal y simbólica llegan a ser uno. Amén. Basar ejad. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la intimidad conyugal no solamente es física, sino también es espiritual. A través del acto sexual, los seres humanos son unidos de manera especial como basar ejad, una sola carne. Esta unión no solo es corporal o físico, sino también implica una conexión emocional y espiritual profunda. Cuando el hombre se une a su esposa, lo hace con el propósito de caminar juntos en la vida, en una relación de compromiso, amor, para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Por eso es que miramos que en el principio, cuando Dios creó al hombre, dijo, bueno, dice la Biblia que miró al hombre y que dijo que no era bueno que estuviera solo. Entonces, a todos los animales, dice la palabra que le creó varón y hembra, o macho y hembra, ¿verdad? Pero dice que para Adán no se halló compañera. Y dijo Dios que miró esto, y la conclusión divina es, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, no podrá cumplir su propósito estando soltero. Vamos a Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Se dice aquí que Dios miró y que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, ¿qué fue el plan divino? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer ante tal situación? Que le hará una ayuda idónea. Así es. Se dice aquí, le haré ayuda idónea. Fíjense, pongan atención. No dice le haré ayuda demonia, ¿verdad que no? No. Bueno, dice ayuda idónea. A ver, Así que hacer apuntes, por favor. No se crean, hermanos. Estamos aquí jugando. El punto aquí es de que Dios miró la situación de soltería y dijo que no era bueno para el hombre que estuviera solo. Ujú. Esto lo podemos interpretar de la manera en que, estando solo el hombre, no va a poder cumplir su propósito, como ya lo mencionamos. Por lo tanto, Dios decidió hacerle una ayuda idónea. Ahora, la frase ayuda idónea viene del hebreo eser neged. Y es importante esta palabra porque va a definir el propósito de la mujer. Ujú. Entonces, cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea, en el hebreo es eser neged. Ahora, ¿qué significa esta frase? Eser significa ayuda y neged significa estar enfrente o estar o sea, al lado, o sea, como por ejemplo cara a cara, está enfrente de alguien. Eso es neged. De modo que la traducción literal de eser neged sería ayuda presencial, o sea, que está ahí con él. Es una ayuda que va a estar al lado del hombre. Con esto entendemos que la mujer fue creada para ayudar al marido y estar a su lado para aconsejarlo, ah, y ofrecerle una perspectiva femenina. De modo que la función masculina y femenina, o sea, hablando del hombre y su mujer, van a poder que se cumpla el propósito de Dios en la vida de ambos cuando se unen en matrimonio. Ahora, esta unión, esta función entre ambos ocurre a través de la intimidad sexual. Ahí es cuando oficialmente llegan a ser ligados. Cuando Dios creó al hombre, observó que no era bueno que estuviera solo. Esta afirmación se puede interpretar en el sentido de que en el estado soltero no se iba a poder cumplir el mandato divino. Ahora, si ustedes leen el capítulo 1,
el anterior, van a ver que el mandato divino para el hombre fue que se multiplique y se reproduzca sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es que el hombre solito iba a hacer eso? No podía. Ocupaba a su ayuda idónea, ocupaba a ser Negev. Ahora, ya que entendemos que en la unión íntima hay una conexión física, pero también espiritual entre el hombre y la mujer, le tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede cuando ocurre esta unión íntima, física, espiritual, fuera del matrimonio? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a la Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que él se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. So, fíjense aquí. En este versículo encontramos la palabra ramera y es un término antiguo que equivale a lo que hoy llamamos prostituta. ¿Ok? Al considerar lo que enseña Génesis sobre el vínculo físico y espiritual que se forma en el acto íntimo, entendemos que cada vez que un hombre y mujer tienen relaciones sexuales, se establece un lazo espiritual entre los dos. La intimidad es súper profunda y espiritual. El apóstol Pablo lo expresa claramente al citar aquí en este texto cuando dice, los dos serán una sola carne. Este principio no solo se refiere a la unión física, o sea, cuando hablamos de que los dos serán una sola carne, en este caso, en el contexto de Pablo, está hablando de la ramera. Una ramera igual es una prostituta, la prostituta es la que es promiscua, la que se anda acostando con muchas personas, igualmente el hombre promiscuo, ¿ok? Entonces, en este contexto, Pablo dice que aquella persona que tiene intimidad con una persona promiscua, dice, ya se hizo una sola carne con esa persona. Ahora, fíjense nomás, esta persona, esta prostituta, igual ya se hizo una sola carne con otras personas. Y cuando, es decir, Dios me libre, pero yo me uno a una prostituta, yo me estoy uniendo con todos los demás que tuvo esta persona. O sea, solo para ponerlo en perspectiva, este es el lado espiritual del acto íntimo. El lado físico, eso ya lo conocemos, la biología en la escuela lo enseña todo, perfecto. Pero estamos hablando del acto, de las consecuencias del acto en el mundo espiritual. Estas ligaduras que forman las personas cuando se acuestan con una y otra persona son peligrosas, especialmente disculpen, estas ligaduras pueden ser peligrosas, especialmente cuando se forman fuera del diseño de Dios para la sexualidad, que es dentro del pacto matrimonial. Cada vez que una persona se une íntimamente con otra o con otro fuera de este contexto matrimonial, se expone emocionalmente y se expone espiritualmente. Y es por eso que, bueno, yo no puedo hablar por mi persona, pero las que han practicado la prostitución, hay una pesadez, o sea, hay una ligadura, no es cualquier cosa, porque hay una descarga espiritual, tanto sale como entra por esta conexión íntima. Entonces, Dios no prohíbe esta práctica por capricho. No es porque se le ocurre, ¿saben qué? No quiero que tengan muchas parejas, no. O sea, no es porque vino de la nada. Es porque Él es el creador de esto. Y Él conoce que el abuso de la intimidad y el uso de ello fuera del contexto, fuera de la bendición de Dios, es una arma peligrosa en contra de nosotros. Y esto es lo que el enemigo siempre hace. Toma lo que Dios hizo y que la intención fue para bendecirnos, lo tuerce a su manera, se lo da a la humanidad para que se destruya. Así que lo que es la intimidad va más allá de lo físico y es lo que quiero enfatizar con este punto, que hay consecuencias, hay secuelas espirituales cuando le entregamos nuestro cuerpo a cualquier persona. Bueno, entramos al último punto número 4. Intimidad santa en el matrimonio. Cuando Génesis 2:24 habla sobre el hecho de que el hombre se unirá a su mujer para hacer una sola carne, está estableciendo los perímetros divinos para el acto de intimidad. Por este versículo entendemos que el acto sexual está diseñado por Dios para realizarse y disfrutarse dentro del vínculo matrimonial.
ahí es donde debe ocurrir esto. Y ahí es donde sí se puede practicar sin tener que estar preocupados cuáles son las consecuencias, cuál va a ser la maldición de practicar esto, porque cuando lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, hay bendición. Vamos a Proverbios para ver cómo se puede disfrutar de la intimidad dentro del matrimonio, dentro del diseño divino. Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20, por favor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Amén. Entonces aquí el consejo de este proverbio es que el hombre se alegre y se satisfaga con la mujer de su juventud. Esta expresión hace referencia a la esposa con la que él decidió unirse en matrimonio, con la cual debe recrearse siempre en amor y fidelidad. Al tener tal compañera, no existe razón o motivo para que éste busque a la mujer ajena o extraña. En otras palabras, cuando el deber conyugal es cultivado y satisfecho dentro de un matrimonio sano, el corazón del hombre se mantiene firme en su hogar y no siente la necesidad de buscar fuera lo que Dios le concedió en su propia esposa. El problema ocurre cuando la intimidad es descuidada y consecuentemente abre la puerta a la tentación. Sobre esta realidad aconsejó el apóstol Pablo lo siguiente. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, no a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sí, incontinencia, así es. Entonces aquí, hermanos, el principio que Pablo quiso transmitir a los matrimonios de la iglesia es la de la entrega mutua y voluntaria de los cuerpos dentro del pacto matrimonial. Al casarnos, otorgamos al cónyuge el derecho sobre nuestro cuerpo como expresión de amor y compromiso. Por esta razón, no debemos negarnos en el acto íntimo, salvo que sea por mutuo consentimiento y con un propósito espiritual específico, como la de la dedicación a la oración. Después de ese tiempo que mutuamente acordaron, la pareja debe volver a unirse en una sola carne para así evitar las tentaciones del enemigo y preservar la santidad y pureza en la intimidad conyugal. Entonces, hermanos, cuando se casa uno, está en este pacto, entonces debemos cumplir, tanto el hombre como la mujer, porque dice Pablo, el cuerpo nuestro ya no es de nosotros, es del cónyuge y viceversa. Y vamos a ir a un último pasaje sobre la intimidad dentro del matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4, por favor. Dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Hasta ahí, era hasta el 4, gracias. Entonces, aquí, hermanos, miramos la mención del lecho en este versículo y es una referencia a la cama matrimonial, la cual es un modismo para la intimidad en el matrimonio. Lo que el versículo enseña es que la honra del matrimonio se encuentra en la intimidad sin mancilla. La frase sin mancilla significa sin mancha, o sea, algo puro. Por lo tanto, cuando se practica el acto íntimo dentro del matrimonio y se respetan las leyes divinas de la sexualidad como las que encontramos en la Torá, estamos dando honor al diseño divino para la intimidad y practicando la santidad. Cuando uno se sale de este diseño divino es cuando cae en la fornicación y adulterio, pecados que según Hebreos
serán juzgados por Dios mismo. Conclusión. La santidad es un estilo de vida que abarca todas las áreas de nuestro ser, incluso lo más íntimo, el lecho matrimonial. Según la enseñanza de la Biblia, la intimidad es un regalo de Dios dado para ser usado y disfrutado dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Cuando se practica fuera de los límites que Dios estableció, se viola el propósito divino de la sexualidad y se incurre en el pecado, lo que la Biblia llama fornicación o pornea. Usar el sexo fuera de la voluntad de Dios es caer en pornea, es decir, actos ilícitos y prohibidos que deshonran a Dios y a nuestro propio cuerpo. En cambio, cuando la intimidad se vive conforme al diseño divino revelado en su palabra, el matrimonio experimenta gozo, plenitud y pureza, y de esa manera se practica la santidad en la intimidad. Amén. Así que, hermanos, con esto concluimos el estudio de hoy. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Una pregunta. Sí. Cuando dice que ahí que es ayuda idónea, este, es, eh, es como quisiera un poco más de explicación ahí, porque como qué es lo que es, que significa, pues, o sea, Perfecto. como que lo ayudan So, a uno o porque en veces, digamos, en unas ocasiones que hay unas mujeres, ¿verdad? O unos matrimonios que el hombre está matándose de trabajo y todo eso y entonces y muchas mujeres lo dejan al marido porque dice, oh no, pues este no proveyó, pero, o no esto y esto, pero, eh, y- o sea, entonces le echan la culpa toda al marido, pues, ¿me entiendes? Y le echan la culpa todo, oh, pues no, que por este inútil o por este así, aquí y allá, que no proveyó, no servía para nada. Entonces le echan toda la culpa al marido y entonces, y ellas se hacen como de se exaltan, pues, que dicen, no, no, pues, ¿sí me entiendes? Pero yo pienso, o sea, ¿qué viene la palabra? O sea, uno tiene que proveer el marido, pero también, o sea, si la mujer lo ve a uno que se está hundiendo, pues ella nomás lo va a dejar a uno porque uno se está hundiendo, o si es ayuda idónea, ¿cómo es que está eso? No entiendo, pues, ¿entiendes? sí, sí, claro. Primero que todo, recordemos que vivimos en un mundo donde por lo general la gente no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de su palabra y por lo tanto no conocen cuál es su propósito. Este tipo de personas viven conforme a sus propios razonamientos. Ujú, ¿Ok? Ahora, cuando ya hablamos de los papeles, del rol del hombre y de la mujer, pues entendemos, según lo que dice Génesis, que la mujer fue creada como Eser Neged. ¿Ok? Esa es la expresión hebrea. ujú, Ahora, Eser significa ayuda. Entonces, primordialmente la mujer debe estar ahí como una ayuda, no como un estorbo. Debe ayudar. Y ahí también es donde es importante el concepto de una sola carne. Cuando son una sola carne significa que tienen un propósito, una mentalidad, una meta. Entonces, cuando son unidos, entonces es fácil ser ayuda porque los dos van corriendo hacia el mismo rumbo, el mismo destino. ujú, El problema es de que, por lo regular, las personas que no tienen temor de Dios, el hombre está yendo por un lado, la mujer por otra, y en vez de estar unidos, entonces hay separación y eso causa que haya problemas en el matrimonio. ujú, Ahora, el propósito de la mujer es ayudar al marido. ¿En qué manera lo ayuda? Es la pregunta. Ahí es donde entra la otra palabra, neged. Neged significa estar presente. ¿Ok? Estar al lado del hombre. O sea, la mujer debe estar al lado de su hombre. O sea, no estar arriba para dominar al hombre y no estar abajo para ser dominada por el hombre. Debe estar al lado como su compañera de vida. Ahora, un poquito más de profundidad en la palabra neged. La palabra neged, la raíz es nagad. ¿Ok? Eso está neged y luego la raíz es nagad. Nagad significa hablar, conversar. ujú, ¿Ok? Entonces, cuando tomamos estas definiciones, podemos entender que el ser ayuda idónea, desde la perspectiva de la mujer, es ujú, estar como ayuda para su marido y ser una ayuda como consejera. O sea, neged es estar presente y nagad es hablar. Eso es una presencia que habla. Entonces, eso está el hombre, su mujer, y la mujer debe estar ahí para aconsejarlo.
Entonces, la mujer está ahí para ayudarlo, aconsejarlo, enseñarle otra perspectiva de cómo hacer una cosa mejor. A mí mi esposa me ha enseñado muchas cosas. Ujú. O sea, yo tenía mi manera de hacer las cosas y ella me enseñó una manera mejor de hacer las cosas. Ahí es como yo puedo mirar ese complemento y yo crecer como persona. Ujú. Entonces, el problema es cuando la mujer no entiende su propósito, y igual el hombre no entiende su propósito sin el conocimiento de la palabra, y cada quien quiere hacer lo suyo, y entonces ahí no son una sola carne, ahí cada quien, uno jala para uno, un lado, la otra para otro, y no y existe ese constante jaloneo, estirón, porque no van caminando juntos. Como hoy en día, casi, ya ves, todos los divorcios son por cosas como económicas, ¿no? Bueno, no Entonces, todos, la mayoría, hay un gran ujú, porcentaje que es por cuestiones de dinero, ujú, pero yo creo que la razón número uno es por la falta de comunicación. Cuando no hay una comunicación bien entre los dos, van a haber problemas financieros, van a haber problemas emocionales, problemas en el hogar, problemas familiares. Entonces, la ujú. comunicación, yo diría, es la razón número uno y esa falta de comunicación se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas siendo Es la cierto. economía, Es cierto. de que el hombre quiere llevar la economía de una manera, la mujer quiere llevarla de otra manera y porque no Ujú. están en mutuo acuerdo, existe ese conflicto. Sí, 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 es cierto, es cierto. Así es. Entonces, una vez más, ayuda idónea es una ayuda presencial que está ahí para aconsejar a su varón. Y Mm. luego también las mujeres tienen que ser sabias porque a veces el consejo puede venir, pero de mala manera. Pero Amén. voy a meter aquí mi cucharita de A ver, mujer. adelante. Pero yo siento que en este aspecto, como para que funcione de la manera que tú lo estás hablando, el hombre también tiene que ser de la religión. También tiene que saber de Exactamente. Dios, Bueno, no, no, porque si quizás no, no de por la ejemplo, religión. Sí. no, sí, Nomás quiero, totalmente. Tiene que ser, déjame nomás aclarar esto rápido. No decir de la misma religión, sino de la misma fe. Y eso es bíblico, porque Pablo dice que no tienen que juntarse con yugo desigual. Un yugo desigual es eso, que el hombre piensa de una manera, la mujer de otra manera, y por eso es que está ese problema. por claro, yo Entonces, puedo eso es ser la bíblico. mujer ideal y leerme todo proverbios, pero si tengo a alguien que no tiene fe o tengo a alguien que dice, ese pues te utilizo mientras tanto, y de repente llega alguien más joven, más guapa, más lo que sea, pues ahí está, valió chetos la mujer ideal. Exactamente, Yo creo sí, que no, sí es que es para hay ambos. Es muchas que cosas en común. para que el matrimonio funcione, el hombre tiene que ser temeroso de Dios, cumplir con sus requisitos masculinos según las escrituras y tener a su esposa que de igual manera lo haga. Ahora, siendo sinceros, ningún matrimonio es perfecto, ¿verdad? Siempre el hombre va a tener sus errores, la mujer sus errores. El punto es tratar de vivir en la voluntad de Dios y ahí cada quien pues lo hace según su capacidad como hombre y como mujer dentro del matrimonio, lo que nos corresponde es hacer lo mejor que podemos dentro de nuestro papel y ya que las cosas caigan donde van a caer. Si el marido o la esposa incrédula se va a convertir, gloria a Dios, y como matrimonio cumplir el propósito. Pero si no se va a convertir y no pueden vivir por el cambio drástico de estilo de vida, dice Pablo, pues entonces sepárense. Entonces, Dios no quiere eso, pero si por la dureza del corazón no se puede vivir juntos. Entonces ahí es donde se abre la excepción. Y ya hemos estudiado el tema del divorcio y todo eso anteriormente, pero igual, o sea, el fin de todo esto es cada quien manejarse en el papel que le corresponde según lo que dice la Biblia. Y si seguimos el modelo del creador del matrimonio, va a funcionar bien. Es cuando nos salimos fuera del manual. Por ejemplo, compramos un carro nuevo de agencia y dice, cada 5,000 millas cambien el aceite y uno dice, ay, no, lo voy a hacer cada 10 o cada 15 y luego el motor truena, no vamos a ir a la agencia a echarle la culpa. Quien tuvo la culpa es el que se salió del manual y quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, la Biblia es el manual para ser el ser humano. Ahí habla cómo el matrimonio debe de guardarse en santidad, cómo el esposo y la esposa deben de vivir lo que les corresponde, las responsabilidades, y cuando nos salimos de ese modelo es cuando tenemos los problemas. El problema no es el matrimonio, el problema es los que están dentro del matrimonio. Entonces ahí y cada quien, como dijo Luisa, es personal, si quiere o no quiere. Y ya, pues Dios hace el llamado y la persona decide si quiere o no. Amén. Así que no sé si alguien más tiene pregunta o comentario, ¿no? Que conozcan un cristiano soltero. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que te lo presente. Amén. Así es.
Bueno, hermanos, entonces, pues vamos a concluir. A mis hermanos que están conectados aquí, gracias por su tiempo. Los que van a escuchar la grabación, igual gracias por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, que hayamos aprendido algo nuevo sobre la santidad en la intimidad y cómo guardarnos y huir de la fornicación, pornea. Amén. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Shalom.